Elena entró en la habitación con una bandeja de plata. El sonido de la porcelana chocando suavemente fue el único ruido que se atrevió a romper el silencio pesado del desayuno. Llevaba un vestido sencillo, de colores neutros, diseñado para no destacar, para ser el telón de fondo perfecto para la figura imponente de su marido. «El café está demasiado frío, Elena», dijo Ricardo sin volverse, observando ahora su reloj de muñeca. Ella se detuvo, sintiendo como el estómago se le encogía. Había preparado el café exactamente como a él le gustaba, lo había hecho cientos de veces, pero hoy, algo en el aire se sentía diferente, más tenso. «Lo siento, Ricardo. Puedo calentar. No hay tiempo», la interrumpió, finalmente girándose para mirarla. Su mirada no era de amor, ni siquiera de enfado, era una evaluación clínica, como si estuviera inspeccionando un activo que estaba perdiendo valor. «Hoy es la cena con los inversores. Quiero que estés presente, pero recuerda, habla solo cuando te pregunten. Tu función es sonreír y parecer feliz. ¿Es eso demasiado difícil?». Elena apretó los dedos alrededor de la bandeja, los nudillos blancos delatando la presión que ejercía para mantener la compostura. No era la primera vez que le recordaba su lugar, pero hoy las palabras resonaron con un eco más profundo, como un presagio. «Solo quiero apoyarte, Ricardo. Sabes que siempre lo hago». Él soltó un suspiro exagerado, caminando hacia ella hasta que su sombra la cubrió por completo. «El apoyo no es suficiente. Necesito perfección. En este barrio, Elena, la apariencia es la única moneda que vale la pena. Si tú fallas, yo fallo. Y yo no fallo». Salió de la habitación sin esperar respuesta, dejando el aroma del café frío y el peso de sus expectativas flotando en el aire. Elena se quedó sola en el enorme comedor, rodeada de lujo, pero sintiendo un frío que ningún calefactor podía mitigar. Miró por la ventana hacia la calle empedrada, donde los vecinos ya comenzaban a sacar sus coches, observando, siempre observando. Nadie sabía que detrás de esas paredes de mármol, el matrimonio se estaba desmoronando en silencio, pieza por pieza, mientras el mundo exterior aplaudía una felicidad que como él prefería. Cuando él regresó para prepararse, el aire en la habitación cambió, se volvió más denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Ella se acercó mientras él se abrochaba los gemelos de oro frente al espejo. Sentía un impulso extraño, una necesidad urgente de ser vista, no como un mueble más, sino como su compañera. «Ricardo», comenzó, su voz sonando más frágil de lo que hubiera querido. «He estado leyendo sobre los inversores que vienen esta noche. La empresa de los Martínez está teniendo problemas de liquidez». Ricardo se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas sobre los puños de la camisa blanca. No se giró inmediatamente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. «¿Qué has dicho?», preguntó finalmente, su voz baja, peligrosa. «Solo pensaba que si mencionas la fusión con cuidado, podrías». Él se volvió lentamente. En sus ojos no había curiosidad, solo una irritación gélida. Caminó hacia ella, reduciendo la distancia hasta que Elena pudo oler su colonia, un aroma caro y asfixiante que ahora le resultaba ajeno. «Elena», dijo, pronunciando cada sílaba como si estuviera hablando con una niña pequeña que no entiende las reglas del juego. «¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Tu mundo termina donde empieza el mío. Los negocios son terreno de hombres, de visiones grandes. Tú estás aquí para completar el cuadro, para sonreír cuando yo gano y para mantener el silencio cuando yo calculo». Las palabras golpearon a Elena con la fuerza física de un bofetón, aunque él nunca levantó la mano. Sintió como algo dentro de ella se encogía, una pequeña luz que había intentado encender siendo apagada de un soplo. «Solo quería ayudar», susurró, bajando la mirada hacia sus propias manos, que ahora parecían vacías. «Ayudar es no estorbar», respondió él, volviendo al espejo como si la conversación nunca hubiera ocurrido, como si ella no fuera más que un reflejo distorsionado que podía ignorar. «Ahora ve al coche». «No quiero esperar». Elena asintió mecánicamente, girando sobre sus tacones. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió la mirada de él en su espalda, no con amor, sino con la satisfacción de quien posee algo que no tiene voz. Al salir bajo la luz de la lámpara del porche, el aire nocturno le golpeó el rostro, pero el frío real lo llevaba dentro. Se deslizó en el asiento del pasajero del coche negro brillante, observando cómo Ricardo tomaba el volante con la seguridad de quien controla cada destino, sin saber que, en ese preciso instante, el motor de algo mucho más escuchaba. No era una escucha pasiva, era un análisis. Su mente,
entrenada antes de conocerlo, antes de convertirse en la sombra, procesaba los márgenes, los riesgos, las inconsistencias. Sí, los números cierran, decía Ricardo al teléfono, mientras giraba el volante con una mano. No hay riesgo. Elena bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre el regazo. Sabía que había un riesgo. Había visto el informe preliminar sobre la mesa de esa mañana, antes de que él la enviara a preparar el café. Los márgenes de beneficio del proyecto latinoamericano no cuadraban, pero hablar significaba cuestionar. Cuestionar significaba conflicto. Y el conflicto, en su mundo, era un lujo que no podía permitirse. Al llegar, el portero abrió la puerta con una reverencia. Ricardo salió primero, ajustándose el saco, y luego le tendió la mano para ayudarla. No fue un gesto de caballerosidad, fue una señal de propiedad. Sonríe, murmuró él cerca de su oído mientras caminaban hacia la entrada iluminada. Y recuerda lo que dije. El salón era un océano de trajes oscuros y joyas destellantes. Elena se dejó llevar, su mano en el brazo de él, sintiéndose como un accesorio más de su atuendo. Pero mientras Ricardo saludaba a los socios, estrechando manos y recibiendo palmadas en la espalda, ella observaba. Observaba las miradas fugaces entre los inversores, los nerviosismos ocultos tras las copas de champán. Un hombre mayor, con el cabello plateado, se acercó a Ricardo. Ricardo, querido, he visto las proyecciones. Son optimistas. Son realistas, Carlos, respondió Ricardo con esa confianza que bordeaba la ceguera. Mi equipo las ha revisado a fondo. Elena sintió un pinchazo en el pecho. Tu equipo, pensó. Yo soy parte de ese equipo, aunque no me pongas en la nómina. Carlos la miró brevemente, con una cortesía distante. Encantado, señora. El gusto es mío, respondió Elena, su voz suave pero firme. En ese instante, mientras Ricardo se llevaba a Carlos hacia la barra para venderle una ilusión, Elena se quedó sola por un momento junto a una columna de mármol. Se tocó el collar de perlas, frío contra su piel. Dentro de ella, no había sumisión, había una calculadora encendida. Entendía la fragilidad de la posición de Ricardo mejor que él mismo. Sabía que esa casa, esos coches, esa vida, pendían de un hilo que él se negaba a ver. No sintió miedo, no exactamente. Sintió una tristeza profunda, seguida de una chispa extraña. Una dignidad silenciosa que nadie podía tocar porque nadie sabía que estaba allí. No era la esposa decorativa que creían ver. Era la arquitecta invisible que sostenía los cimientos mientras el dueño de la casa celebraba en el tejado. Cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Un día, pensó, un día no tendré que callar para mantener la paz. Ese pensamiento no fue un deseo lejano, fue una promesa. Abrió los ojos y vio a Ricardo riendo demasiado alto al otro lado de la sala. Por primera vez, no lo vio como un gigante, sino como un hombre frágil reducido a cero. Una mañana, 3 días después de aquella noche fría en el club, el aire en la residencia era irrespirable. Elena estaba en el jardín, revisando unas facturas que él había dejado sobre la mesa del desayuno por error. No era su intención invadir, pero los números bailaban frente a sus ojos, gritando errores que él se negaba a ver. Cuando él apareció en el porche, ajustándose el reloj con movimientos bruscos, ella cometió el error de hablar. Ricardo, los gastos del último trimestre no coinciden con los ingresos declarados. Si los inversores preguntan. Él se detuvo en seco. El sol de la mañana iluminaba el polvo en el camino de entrada, donde el coche negro ya esperaba con el motor encendido, rugiendo suavemente. Los vecinos, la señora Gómez que regaba sus hortensias y la joven pareja que paseaba a su perro, estaban allí, presentes, testigos involuntarios de la escena doméstica. ¿Qué has dicho? La voz de Ricardo no fue un grito, fue un látigo seco que cortó el aire. Solo quiero protegerte, insistió Elena, dando un paso hacia él, sosteniendo los papeles con manos temblorosas pero firmes. Hay una discrepancia. Ricardo bajó los escalones del porche, su sombra alargándose sobre el césped perfecto. Se acercó a ella, quitándole los papeles de las manos con un tirón violento que hizo volar algunas hojas por el aire, dispersándolas como confeti triste sobre el pavimento. No necesito tu protección, escupió, mirándola con un desprecio que heló la sangre de Elena. Necesito obediencia. Eres mi esposa, no mi socia. Y claramente, no eres capaz de entender tu lugar. Ricardo, por favor, no hagamos esto aquí, suplicó ella,
consciente de las miradas que sentía en la nuca como agujas, conscientes de que las cortinas de las casas vecinas se movían ligeramente. Aquí. Él rió, un sonido sin humor que rebotó en las paredes de la mansión. ¿Te preocupa lo que piensen ellos? ¿Te preocupa la apariencia? Porque a mí me importa una mierda lo que piensen si tú no sabes comportarte. Él se giró hacia el coche. Elena lo siguió, el corazón martilleándole en los oídos, el miedo mezclándose con una indignación que nunca antes había permitido sentir. Ricardo, espera. Vamos a llegar tarde a la reunión. Déjame explicarte. Él abrió la puerta del conductor y se deslizó dentro. Elena puso la mano en el marco de la puerta abierta, impidiendo que la cerrara. Baja de ahí, Elena. No hasta que hablemos. Los ojos de Ricardo se estrecharon. Había una furia fría en ellos, una decisión tomada en un instante, calculada para herir. Si quieres hablar, habla con el aire. Porque yo me voy. Retiró la mano de ella con un empujón suave pero firme, lo suficiente para hacerla retroceder un paso y perder el equilibrio, y cerró la puerta. El sonido del seguro al activarse fue como un disparo en el silencio del barrio. Elena se quedó parada en el camino de entrada, con los papeles restantes aún en la mano, viendo cómo el coche daba la vuelta lentamente. El vehículo se detuvo un instante frente a ella. Ricardo bajó la ventana eléctrica solo unos centímetros, lo justo para que su voz saliera filtrada y deshumanizada. Que tengas un buen día, Elena. Aprende a estar sola, porque parece que no sabes estar acompañada. El coche aceleró, dejando atrás el olor a gasolina y el silencio aturdido. Elena se quedó inmóvil. El motor se desvaneció en la distancia. Entonces, el sonido del agua de la manguera de la vecina se detuvo. El paseo de los perros se congeló. Todas las miradas estaban clavadas en ella. En la mujer plantada en la acera, sola, con el vestido de casa y los papeles arrugados. Sintió como el calor subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y dolor agudo que le quemaba la garganta. Pero mientras las lágrimas amenazaban con brotar, algo más sucedió. Miró el coche alejarse hasta desaparecer en la esquina. Luego miró a los vecinos que rápidamente fingieron estar ocupados, avergonzados por haber visto demasiado. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, bajo el sol implacable y la mirada juzgadora del barrio, Elena no se derrumbó. Se enderezó. Recogió los papeles del suelo, uno por uno. Y aunque por dentro se sentía rota, sus ojos secos reflejaron una determinación nueva. Él se había ido, sí, pero ella se había quedado. Y por primera vez, el espacio vacío a su lado no se sentía como juzgadora, que cayó sobre el camino de entrada como una losa de concreto. Elena permaneció inmóvil un instante más, con la mano aún extendida hacia donde había estado el coche, sintiendo el calor del sol en la piel que ahora le parecía hostil, quemando más que iluminando. No necesitó girar la cabeza para saber que las cortinas de la casa de los Gómez se habían cerrado de golpe. Podía sentir el peso de las miradas clavadas en su espalda, cientos de ojos invisibles diseccionando su vergüenza, analizando cada detalle de su postura, de su vestido sencillo, de los papeles arrugados que apretaba contra el pecho como un escudo insuficiente. El perro de los vecinos jóvenes volvió a ladrar, un sonido estridente que rompió la tensión por un segundo, pero nadie se movió para saludar, nadie salió a ofrecer ayuda. En ese barrio, la desgracia ajena era un espectáculo que se consumía en privado. Elena dio media vuelta. Sus tacones hicieron clic contra el empedrado, un sonido seco y solitario que marcaba el ritmo de su retirada. Cada paso hacia la puerta principal se sentía como una milla. Llegó al umbral, buscó las llaves en el bolsillo de su vestido con dedos que temblaban ligeramente, y abrió la puerta. El interior de la mansión la recibió con su habitual frescura climatizada, pero hoy el aire olía a vacío. Cerró la puerta detrás de sí y el clic de la cerradura sonó como el final de un acto. Se apoyó contra la madera fría, dejando que la cabeza cayera hacia atrás. Las lágrimas, esas traicioneras, acudieron inmediatamente a sus ojos, nublando la visión del gran vestíbulo. El dolor era agudo, una punzada física en el centro del pecho que le dificultaba respirar. Quería dejarse caer al suelo, quería gritar, quería llamarlo y suplicar que volviera, aunque solo fuera para evitar el que dirán. Pero entonces, su mirada se posó en los papeles que aún sostenía. Las facturas, los números que él había ignorado, los errores que ella había intentado señalar. Inspiró hondo, un sonido tembloroso que resonó en el silencio de la casa. Se secó las mejillas con el dorso de la mano, con un gesto brusco, casi violento consigo misma. No, susurró a la nada,
su voz ronca por la emoción contenida. No hoy. Se separó de la puerta. Caminó hacia la cocina, pero no para preparar el café que él había rechazado. Dejó los papeles sobre la isla de mármol, alisándolos con las palmas de las manos, como si estuviera planchando una bandera. El silencio de los vecinos fuera era indiferencia, pero el silencio dentro de ella estaba cambiando. Ya no era el silencio de la sumisión. Era el silencio de la estrategia. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió todo de un trago, sintiendo como el líquido frío bajaba por su garganta, apagando el fuego de la vergüenza. Miró su reflejo en la ventana oscura de la cocina. Vio a una mujer sola, sí, pero vio también unos ojos que ya no pedían permiso. Ricardo se había llevado el coche, el dinero, la apariencia de seguridad. Pero había dejado algo atrás sin saberlo, la necesidad. Y esa necesidad, comprendió Elena mientras apilaba los documentos con precisión milimétrica, sería el combustible que la mantendría caliente durante la larga noche que se avecinaba. Salió de la cocina, apagó la luz del vestíbulo y subió las ruido. Ahora vestía trajes astreprácticos, con bolsillos llenos de bolígrafos y llaves. La luz de la lámpara de escritorio era la única que permanecía encendida en el edificio, proyectando una sombra larga sobre los planos de logística que tenía extendidos frente a ella. Sus ojos, antes bajos por sumisión, ahora escaneaban las columnas de números con una velocidad y precisión que habrían hecho palidecer a cualquier auditor. El dolor del abandono no había desaparecido. Se había sedimentado en el fondo de su ser, convirtiéndose en una capa dura de resiliencia, un combustible que quemaba lento pero constante. El teléfono sobre la mesa vibró, rompiendo el silencio de la madrugada. Elena Lomerow. Era un número desconocido, pero el prefijo era de un proveedor de repuestos en Alemania. Contestó al segundo timbre. «Habla Elena Valverde», dijo. Su voz no tenía el temblor de antaño. Era clara, directa. «Señora Valverde». La voz al otro lado sonaba cansada, masculina, con un fuerte acento. «Son las 3 de la mañana en su ciudad. ¿No descansa nunca?» «El negocio no descansa, señor Klein». «Y neither yo», respondió ella, cambiando al alemán fluido que había practicado todas las noches durante los últimos 2 años. «He revisado su propuesta. Los tiempos de entrega son demasiado lentos para la flota que estoy ensamblando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Se escuchó el sonido de un encendedor, luego una calada. Nadie exige esos plazos. Menos una empresa que, perdone, una empresa que comenzó hace tan solo 1 año. Elena sonrió, pero fue una sonrisa fría, sin alegría, solo satisfacción estratégica. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que nunca dormían. Nadie exigía esos plazos hasta hoy, replicó ella, apoyando la frente contra el vidrio frío. Usted necesita entrar en el mercado latinoamericano. Yo tengo la red de distribución. Usted tiene los repuestos. No estamos negociando un favor, señor Klein. Estamos negociando su futuro. El silencio se extendió, cargado de la duda del hombre al otro lado, evaluando a la mujer que tenía al teléfono. No escuchaba a la esposa de un magnata. Escuchaba a una competidora. Enviaré el contrato revisado por la mañana, cedió finalmente Klein, con un tono de respeto renuente. Espere mi correo antes de enviarlo. Buenas noches. Colgó antes de que él pudiera responder. Se quedó mirando su reflejo en el cristal. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas. El cabello tenía algunas canas que se negaba a teñir. Se veía mayor, sí, pero también se veía real. Se llevó la mano al pecho, donde el corazón latía con fuerza. No era miedo, era adrenalina. Recordó la imagen de Ricardo alejándose en su coche negro, dejándola plantada. Esa imagen venía a visitarla en las noches más duras, cuando el dinero no alcanzaba para la nómina o cuando los bancos cerraban las puertas en sus narices. Pero ya no le dolía. Ahora, cada vez que ese recuerdo aparecía, ella firmaba un contrato, compraba un vehículo, contrataba a un empleado. Regresó a su escritorio y abrió la carpeta marcada con una etiqueta roja, Flota Ejecutiva. Dentro había fotos de coches de lujo, no para exhibir, sino para trabajar. Había convertido la pasión de él por los coches en su propia profesión, pero con un propósito diferente. No eran juguetes de ego, eran herramientas de libertad. Apagó la lámpara, sumiendo la oficina en la penumbra. Caminó hacia la salida, sus pasos resonando con confianza en el pasillo vacío. Al salir a la calle, el aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro. Subió a su propio coche, un modelo eficiente que ella misma había elegido,
y arrancó el motor. El rugido fue suave, controlado. Mientras conducía hacia casa, bajo las luces de la ciudad que comenzaban a apagarse para dar paso al amanecer, Elena sintió una certeza absoluta. Ricardo creía que la había dejado atrás en aquel camino de entrada, como un mueble viejo. No sabía que lo que había abandonado no era una carga, sino una semilla. Y Elena cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Justo frente a ella, el edificio de cristal del Banco Central se alzaba imponente, iluminado por las luces de la calle. Aquellas ventanas brillantes le trajeron de vuelta un instante preciso, 2 años atrás, cuando el mundo parecía derrumbarse sobre sus hombros. El semáforo cambió a verde, pero ella no arrancó de inmediato. Por un segundo, el ruido del tráfico se apagó y se encontró de nuevo en aquella oficina fría, con el aire acondicionado demasiado alto y un hombre detrás de un escritorio de caoba que la miraba con lástima disfrazada de profesionalismo. «Señora Valverde», dijo el gerente, deslizando una carpeta hacia ella sin siquiera abrirla. «Hemos revisado su solicitud. Y siendo honestos, es arriesgada». Elena recordó cómo se le helaron las manos sobre el regazo. Llevaba su mejor traje, el que había comprado con los últimos ahorros que logró rescatar antes de que Ricardo congelara las cuentas conjuntas. «No es arriesgada, señor Díaz», respondió ella, escuchando su propia voz temblar ligeramente, aunque se obligó a mantener la mirada fija en los ojos de él. «Tengo un plan de negocio sólido. He estudiado el mercado durante meses. La logística de vehículos de lujo está desatendida en la región». Díaz suspiró, quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz. «El plan es bueno, no lo niego. Pero usted, perdone mi franqueza, usted es la esposa de Ricardo Valverde. Los bancos vemos historiales crediticios, vemos redes de seguridad. Si su marido decide cortar el suministro, ¿qué le queda? ¿Un nombre? Los nombres no pagan préstamos, señora Valverde». «No me queda nada de él», dijo Elena, y recordó cómo esas palabras habían sonado más duras de lo que esperaba, como si al pronunciarlas cortara un lazo invisible. «Estoy sola en esto. No hay red de seguridad. No hay apellido que valga aquí. Solo hay mi trabajo». El gerente la miró entonces con una curiosidad nueva, mezclada con escepticismo. «Si está sola, entonces no tiene avales. Sin avales, no hay inversión. Es así de simple. Le sugiero que busque algo más seguro. Un empleo, quizás». Elena sintió como la sangre le subía a la cara. La humillación era la misma que había sentido en la acera frente a los vecinos, pero esta vez tenía un sabor diferente. No era la vergüenza de ser abandonada, era la furia de no ser tomada en serio. Se levantó de la silla, recogiendo la carpeta rechazada. «No busco seguridad, señor Díaz. Busco una oportunidad. Y si este banco no quiere dármela, otro lo hará. Señora Valverde, espere», la llamó él cuando ella ya estaba en la puerta, su voz sonando menos segura. La mayoría en su situación no insistiría. «¿Por qué lo hace?». Elena se detuvo con la mano en el pomo de la puerta de cristal. No se volvió. «Porque no tengo opción. Cuando quemas los barcos, no nadas hacia atrás. Nadas hasta encontrar tierra o te hundes. Yo no pienso hundirme». El sonido del claxon detrás de ella la trajo de vuelta. «I'll present». El semáforo había estado en verde durante demasiado tiempo. Elena parpadeó, sacudiendo la imagen del banco de su mente. El coche de atrás insistió con otro toque suave. Ella pisó el acelerador, sintiendo como el vehículo respondía con potencia. Aquella noche, después de la reunión con Díaz, había llorado en su coche hasta quedarse sin aire. Había pensado en rendirse, en llamar a Ricardo, en pedir perdón por el orgullo. Pero no lo hizo. Había vendido sus joyas, una por una. Había hipotecado el pequeño apartamento que tenía a su nombre antes de casarse. Había comido poco para pagar nóminas. Cada obstáculo había sido un muro, y ella había sido el martillo. Llegó a su casa, un piso modesto pero funcional que nada tenía que ver con la mansión de antes. Aparcó en el garaje y apagó el motor. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Se miró en el espejo retrovisor. Las ojeras estaban ahí, el cansancio también, pero la mirada era de acero. «Lo logramos», susurró al reflejo, como si hablara con la Elena de aquel día en el banco. Salió del coche y caminó hacia la entrada. Sabía que el camino no había terminado. El éxito con Klein era un paso, pero la estabilidad financiera era un equilibrio frágil. Cualquier error, cualquier retraso, podría devolverla a la casilla de salida. Pero mientras subía las escaleras de su edificio, sintió que el miedo ya no la paralizaba.
El miedo ahora era un compañero de viaje, un recordatorio de lo rápido, sin azúcar, y salió hacia el puerto donde tenía almacenada su primera flota importante de vehículos importados. El aire salino del puerto le golpeó la cara mientras caminaba entre las filas de coches cubiertos con lonas protectoras. Aquí no había alfombras rojas ni luces de neón. Había hierro, sal y trabajo duro. Se encontró con Marcos, el jefe de logística, un hombre de manos callosas que la miraba con un respeto que nunca había visto en los ojos de los socios de Ricardo. «Buenos días, señora Valverde», dijo Marcos, ajustándose la gorra. «Los vehículos de Alemania ya están desembarcados. Pero hay un problema con el almacenamiento tradicional». Elena se detuvo junto a un sedán negro brillante. Pasó la mano por el capó, sintiendo la frío del metal. «¿Qué tipo de problema, Marcos?» «Los otros distribuidores están dejando los coches a la intemperie mientras esperan la documentación. La sal está empezando a corroer los detalles cromados. Es el estándar de la industria, ya lo sabe. Esperan vender rápido, no les importa el almacenamiento a largo plazo». Elena asintió lentamente. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios. Ahí estaba, el secreto que nadie veía. Ricardo y los demás magnatas trataban los coches como productos perecederos. Comprar, vender, cobrar. Pero el verdadero valor, el nicho que nadie explotaba, estaba en el cuidado, en la logística integral, en tratar el vehículo como un activo que debía preservarse desde el momento en que tocaba tierra hasta que llegaba al cliente final. «No vamos a hacer lo mismo, Marcos», dijo ella, su voz resonando con autoridad entre los contenedores. «Prepare los hangars climatizados. Quiero cada coche cubierto, hidratado, protegido». Marcos la miró con incredulidad. «Señora, eso incrementa los costos un 30%. Los márgenes se reducirán. Ricardo Valverde nunca haría eso». El nombre flotó en el aire como un desafío. Elena se giró hacia él, y sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que el hombre diera un paso atrás. «Precisamente por eso él está perdiendo terreno y yo lo estoy ganando», respondió ella, caminando alrededor del coche. «Él vende metal. Yo vendo confianza. Él quiere vender rápido. Yo quiero construir una reputación. Los clientes de lujo no solo pagan por el coche, Marcos, pagan por la certeza de que su inversión no se degradará antes de tener las llaves en la mano». Se detuvo y miró hacia el horizonte, donde los grúas se movían lentamente. «Ese es nuestro nicho. No somos vendedores, somos guardians. Mientras ellos compiten por precios, nosotros competimos por excelencia. ¿Lo entiende?» Marcos asintió, esta vez con una chispa de admiración genuina. «Lo entiendo. Es diferente. Arriesgado. Todo lo grande lo es», replicó Elena. Se subió al coche que había traído, pero antes de arrancar, miró el teléfono. Había un informe sobre la mesa de su oficina que esperaba su firma. Era un análisis de la competencia. Sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que la empresa de Ricardo estaba viendo caer sus ventas. No porque los coches fueran malos, sino porque el servicio era frío, impersonal. Él había olvidado que detrás de cada volante hay una persona que quiere sentirse segura. Elena arrancó el motor. El sonido fue potente, estable. Sentía una emoción vibrante en el pecho, una mezcla de triunfo y anticipación. Había encontrado la llave que abría la puerta que Ricardo había cerrado con arrogancia. No se trataba de tener más dinero, se trataba de entender el valor real de las cosas. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, dejando atrás el puerto y el olor a sal, supo que estaba lista para el siguiente nivel. La industria estaba a punto de cambiar, y ella sería la que marcara el ritmo. El teléfono sonó de nuevo en el asiento del copiloto. Era una invitación. La gala anual de automoción. El lugar donde todos los grandes son definitiva. Si lo conseguía, su empresa dejaría de ser la apuesta de la viuda del magnate para convertirse en un competidor real. Las puertas del ascensor se abrieron con un silbido apenas audible. La secretaria la anunció sin levantar la vista de su pantalla, como si Elena fuera una visitante más, pero el peso en el aire era diferente. Entró en la sala de juntas. Alarcón, un hombre de edad avanzada con una reputación intachable, estaba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad. «Señora Valverde», dijo sin girarse inmediatamente. «Siéntese». Elena tomó asiento en la silla de cuero, colocó su carpeta sobre la mesa de caoba y esperó. El silencio se extendió, probando su paciencia. Finalmente, Alarcón se volvió y se sentó frente a ella, entrelazando los dedos. «He revisado su propuesta», comenzó,
su voz grave llenando la habitación. Es innovadora. El sistema de almacenamiento climatizado, el mantenimiento preventivo antes de la entrega, es costoso. Muy costoso. Es una inversión, señor Alarcón, respondió Elena, manteniendo la voz estable aunque sus manos querían temblar. Sus clientes no compran solo un transporte. Compran la garantía de que el vehículo que llega a sus huéspedes está impecable. Un coche con corrosión por sal marina no refleja el lujo de su hotel. Alarcón la estudió por un momento, sus ojos entrecerrados. Ricardo Valverde me ofreció un precio un 20% menor ayer por la tarde. Soltó la información como una piedra en un estanque tranquilo. Su infraestructura es mayor. Su nombre es más conocido. ¿Por qué debería elegir la opción más cara y menos establecida? El nombre de Ricardo golpeó la mesa entre ellos. Elena sintió un pinchazo familiar, pero esta vez no fue de dolor, fue de claridad. Respiró hondo, inhalando el aroma a madera pulida y café recién hecho. Porque Ricardo vende volumen, dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos encontrando los del hombre con una intensidad serena. Yo vendo excelencia. Su nombre es conocido, sí, pero también lo es su negligencia con los detalles. He visto sus flotas, señor Alarcón. He visto los informes de mantenimiento que él ignora para ahorrar costos. Usted no busca ahorrar un 20% hoy para perder reputación mañana. Usted busca tranquilidad. Y eso es lo que yo vendo. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado. Alarcón no parpadeó. Estaba evaluando no solo los números, sino a la mujer frente a él. Buscaba grietas, dudas, el rastro de la esposa sumisa que todos conocían. No encontró nada. Solo vio a una empresaria que conocía su valor. Lentamente, Alarcón extendió la mano hacia el contrato que estaba sobre la mesa. Tomó un bolígrafo plateado y lo destapó. Mi equipo dice que es un riesgo, murmuró, pasando la punta del bolígrafo sobre el papel sin escribir aún. Dicen que su empresa es demasiado joven. El riesgo no está en mi edad empresarial, señor Alarcón, respondió Elena, su voz suavizándose pero ganando fuerza emocional. El riesgo está en conformarse con lo mismo de siempre. Yo no tengo nada que perder aquí. He construido esto desde cero, sin redes de seguridad. Eso me hace más cuidadosa, más hambrienta, más comprometida que cualquier heredero de un imperio. Alarcón levantó la vista. Por primera vez, una esquina de su boca se curvó ligeramente. Sin redes de seguridad, repitió, como saboreando la frase. Eso suena a verdadera independencia. Firmó. El rasguño de la tinta sobre el papel sonó como un trueno en los oídos de Elena. Él deslizó el documento hacia ella. Bienvenida a bordo, señora Valverde. Elena tomó el bolígrafo. Su mano estaba firme. No hubo temblores. Miró la línea punteada donde debía poner su nombre. No escribió esposa de. No escribió ex de. Escribió Elena Valverde, directora general. Al levantar la vista, sintió una oleada de calor que le subió desde el pecho hasta la garganta. No era lágrimas de tristeza. Era una presión de alivio tan intensa que casi le quitó el aliento. Gracias, señor Alarcón, dijo, levantándose y estrechando la mano que él le ofrecía. No se arrepentirá. Salió de la sala de juntas con pasos firmes. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, aislándola del mundo exterior, finalmente dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Se apoyó contra el espejo del ascensor, cerrando los ojos. El contrato pesaba en su bolso, pero su espíritu se sentía ligero, liberado de una gravedad que la había arrastrado durante años. No había necesitado el apellido de Ricardo. No había necesitado su dinero. Lo había logrado con su mente, con su visión, con su dolor transformado en estrategia. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron al vestíbulo lleno de gente. Elena caminó hacia la salida, empujando las puertas de cristal hacia la luz del día. El sol brillaba con fuerza. Se detuvo un instante en la acera, mirando el tráfico, los edificios, la vida que seguía su curso. Sacó el teléfono y marcó un número. Marcos, dijo cuando contestaron. Prepárenlo todo. Tenemos la cuenta de Alarcón. Colgó antes de escuchar la celebración al otro lado. No había tiempo para festejos vacíos. Había trabajo por hacer. Pero mientras caminaba hacia su coche, una sonrisa genuina, libre y radiante, se dibujó en su rostro. Había cruzado el puente. La habitación era diferente. No era el silencio de la concentración, era el silencio de la espera tensa, como el momento justo antes de que una tormenta rompa los cristales.
Ricardo estaba de pie junto a su escritorio, pero no miraba la ciudad. Miraba los informes dispersos sobre la superficie de madera oscura. Hojas blancas manchadas de rojo. Números que no cuadraban. Clientes que no renovaban. El teléfono sobre la mesa sonó. Un timbre estridente que lo hizo estremecerse ligeramente. Algo impensable en el hombre que nunca mostraba debilidad. Contestó, sin mirar la pantalla. Dígame. Señor Valverde, la voz de Torres, su director de operaciones, sonaba cautelosa, como quien camina sobre hielo fino. Hay otro problema con la flota del sector norte. Los clientes están reportando fallos en el mantenimiento preventivo. Dicen que los vehículos llegan con detalles imperfectos. Ricardo apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Imperfectos? Repitió, su voz subiendo una octava. Somos la empresa líder del país. Los coches son nuevos. ¿Qué imperfecciones pueden haber? Polvo en los interiores, pequeños arañazos en la carrocería por el almacenamiento externo. La competencia está ofreciendo garantías de almacenamiento climatizado. Los clientes están comparando, señor. La competencia. Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo en la oficina vacía. ¿Quién? ¿Quién se atreve a cuestionar mi estándar? Hay una nueva empresa, Valverde Logistics. Están ganando terreno rápido. Ofrecen un servicio que usted siempre dijo que era innecesario. Ricardo colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó mirando el aparato negro como si le hubiera insultado personalmente. Valverde Logistics. El nombre le sonaba vagamente. Algo que había escuchado en los pasillos del club, un rumor entre los socios. Nunca le dio importancia. Era demasiado pequeña, demasiado nueva. Pero ahora, los números no mentían. Cada cliente que perdía era un clavo en un ataúd que se negaba a ver. Caminó hacia el ventanal y se miró en el reflejo del cristal. Veía las mismas líneas de poder, el mismo traje caro, pero había sombras bajo sus ojos que el mejor sastre no podía ocultar. La arrogancia que antes lo protegía ahora lo cegaba. No podía aceptar que el mercado había cambiado, que la gente valoraba algo más que el logotipo en el capó. Para él, el nombre Valverde era suficiente. Siempre lo había sido. Son envidiosos, murmuró para sí mismo, buscando consuelo en la única droga que le quedaba, su propio ego. No entienden de visión. La puerta de la oficina se abrió sin llamar. Su asistente personal entró con una carpeta bajo el brazo, semblante serio. Señor, la invitación para la gala de automoción. Es urgente confirmar la asistencia. Los organizadores dicen que es el evento del año. Ricardo se giró lentamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto que iremos, dijo, alisándose la chaqueta como si eso pudiera arreglar los errores en los informes. Necesito mostrarles quién manda realmente. Necesito cerrar ese trato con los inversores asiáticos. Si no lo logro allí. Se detuvo. No terminó la frase. El sino flotaba en el aire, cargado de una amenaza que iba dirigida más a sí mismo que a su asistente. Sentía el suelo moverse bajo sus pies, una vibración sutil que indicaba que los cimientos de su imperio no eran tan sólidos como creía. Había construido sobre la arena de la apariencia, y ahora la marea estaba subiendo. Reserva el mejor traje, ordenó, recuperando su tono autoritario por un instante. Y asegúrate de que el coche esté impecable. No quiero ni una mota de polvo. La asistente asintió y salió rápidamente, cerrando la puerta con suavidad. Ricardo se quedó solo de nuevo. Se dejó caer en su silla de cuero, que crujió bajo su peso. Abrió el cajón superior y sacó una foto antigua. Era él y Elena, años atrás, antes de que el dinero se interpusiera, antes de que la arrogancia lo convirtiera en una isla. La miró por un segundo, con una extraña mezcla de nostalgia y desdén, antes de devolverla al cajón y cerrarlo de golpe. No había espacio para el pasado. Solo había espacio para la supervivencia. Pero mientras la luz del atardecer teñía la oficina de un color sangre, Ricardo no pudo evitar sentir un escalofrío. Había dejado a Elena atrás pensando que era una carga, un lastre que frenaba su ascenso. No sabía que, al soltar ese lastre, había dejado que el barco se volviera demasiado ligero, demasiado inestable para la tormenta que se avecinaba. Y esa tormenta tenía nombre, apellido, y estaba a tabaco y susurros discretos. Ricardo se sentaba en una mesa apartada, con una copa de whisky intacta frente a él. Había acudido allí con la intención de reforzar alianzas, de recordar a los presentes quién era el verdadero dueño del sector automotriz en la región.
Pero las conversaciones a su alrededor no giraban en torno a sus logros pasados, sino a un nombre nuevo que se repetía como un mantra inquietante. Dos hombres en la mesa vecina hablaban con un tono que Ricardo no pudo ignorar, aunque fingió leer los informes que tenía sobre el mantel blanco. ¿Has visto los números de este trimestre?, preguntó uno de ellos, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Valverde Logistics ha conseguido el contrato de Alarcón. Ricardo tensó la mandíbula. El hielo de su copa tintineó ligeramente cuando su mano se cerró alrededor del vaso. Alarcón era su cliente más antiguo. Impresionante, respondió el otro hombre, asintiendo con admiración. Dicen que la calidad del servicio es impecable. Almacenamiento climatizado, entrega personalizada. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados. ¿Y quién está detrás?, preguntó el primero. Se dice que es una mujer. Alguien que conoce el negocio mejor que nadie. Ricardo no pudo contenerse más. Se inclinó ligeramente hacia ellos, forzando una sonrisa que le tiró de los músculos de la cara. Disculpen, intervino, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. ¿Valverde Logistics? Deben referirse a alguna franquicia menor. El apellido es común. Los dos hombres se giraron, sorprendidos por la interrupción. Uno de ellos, un socio antiguo de Ricardo, lo miró con una mezcla de lástima y curiosidad. No creemos que sea una franquicia, Ricardo. Los rumores dicen que es alguien que salió de la nada. O quizás, de algún lugar muy cercano que nadie vigilaba. Ricardo sintió un calor repentino en el cuello. La idea de que alguien estuviera usando su apellido para construir algo que él no controlaba le resultaba intolerable. Pero la posibilidad de que fuera Elena, la mujer que había dejado plantada en la acera sin un centavo, era tan absurda para su mente que la descartó inmediatamente. Elena no tenía capacidad para esto. Elena era decoración, no estructura. Seguro es alguna prima lejana intentando aprovechar el nombre, dijo Ricardo, tomando un sorbo de whisky para ocultar el temblor de su mano. Estos oportunistas aparecen como hongos después de la lluvia. No durarán un año. El socio antiguo lo miró fijamente, como si estuviera viendo a través de la máscara de confianza que Ricardo llevaba puesta. No lo sé, Ricardo. He visto los vehículos. Llevan un estándar de calidad que, bueno, que tú mismo solías exigir antes de que las cosas se complicaran. Las palabras cayeron como piedras en el agua tranquila de la ego de Ricardo. Se levantó de la silla bruscamente, la madera raspando el suelo con un sonido chirriante que llamó la atención de otras mesas. Yo exijo perfección, declaró, su voz resonando en la sección silenciosa del club. Y nadie, absolutamente nadie, supera mi estándar. Esa mujer es una anomalía. Una suerte temporal. Salió del club sin despedirse, dejando la copa llena sobre la mesa. El aire exterior era fresco, pero él sentía que se ahogaba. Caminó hacia su coche, golpeando el techo con la palma de la mano antes de subir. Dentro del vehículo, el silencio lo envolvió de nuevo. Encendió el motor, pero no arrancó inmediatamente. Se quedó mirando el volante, las letras del logotipo brillando bajo la luz del tablero. Una suerte temporal, se repitió a sí mismo. Pero la duda, esa pequeña semilla venenosa, ya había echado raíz. ¿Y si no era suerte? ¿Y si era alguien que lo conocía mejor que él mismo? Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de su investigador privado. Quiero saber todo sobre Valverde Logistics, ordenó cuando contestaron al otro lado. Dueños, financiación, historia. No quiero suposiciones. Quiero nombres. Colgó y arrojó el teléfono al asiento del copiloto. Miró por el parabrisas hacia la ciudad que creía poseer. Las luces de los edificios parpadeaban como ojos observadores. Por primera vez, sintió que esos ojos no lo admiraban, sino que esperaban su caída. La gala se acercaba, y ese sería el escenario donde la verdad saldría a la luz. Ricardo pisó el acelerador, el coche rugiendo con fuerza, intentando ahogar con ruido el silencio de sus propios pensamientos. No sabía atardecer luchara contra las sombras que se alargaban sobre la alfombra. El teléfono que había arrojado al asiento del copiloto ahora estaba sobre su escritorio, silencioso, como una bomba sin desactivar. Ricardo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, sintiendo como la inquietud se transformaba en una ansiedad física que le oprimía el pecho. Cuando el teléfono sonó finalmente, el timbre resonó como un disparo en el silencio absoluto. Ricardo se abalanzó sobre el aparato, contestando al primer tono. «Dígame», exigió, su voz ronca por la tensión. Al otro lado de la línea, la voz del investigador,
usualmente segura y neutra, sonaba dubitativa. Señor Valverde, he completado el informe. Pero hay algo que debes saber antes de ver los documentos. Ricardo se dejó caer en su silla de cuero, apretando el auricular con fuerza. Deje de rodeos. ¿Quién es? ¿Un competidor nuevo? ¿Alguien de fuera? No es nadie de fuera, señor. Es alguien que ya conocía el terreno. Alguien que, bueno, que tiene un historial compartido con usted. El aire pareció salir de la habitación. Ricardo sintió un frío repentino en las manos, a pesar del calor sofocante de la oficina. ¿Qué está diciendo?, preguntó, aunque una parte de su mente, esa que había intentado silenciar durante 3 años, ya estaba gritando la respuesta. La propietaria mayoritaria de Valverde Logistics es Elena Valverde. Su esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo escuchó el zumbido de la línea, el latido de su propia sangre en los oídos. Quiso reír, quiso negarlo, quiso colgar y llamar a ese hombre mentiroso. Pero las imágenes de su mente no encajaban con la negación. La mujer que había dejado en la acera, la que vestía colores neutros y bajaba la mirada, no podía ser la misma que había conseguido el contrato de Alarcón. Es imposible, murmuró, más para sí mismo que para el investigador. Ella no sabe nada de negocios. La dejé sin recursos. Esa es la parte sorprendente, señor, continuó el investigador, su voz bajando de tono, casi respetuosa. No tuvo recursos iniciales, es cierto, pero hipotecó propiedades personales, vendió joyas, estudió logística nocturna. En 3 años ha construido una red que usted tardó 10 en consolidar. Hay fotos, señor. ¿Quiere que se las envíe? Ricardo cerró los ojos. Sentía un vértigo extraño, como si el suelo bajo su oficina se hubiera vuelto líquido. Envíelas, ordenó, con un hilo de voz. Colgó antes de recibir confirmación. Segundos después, el correo entró en su ordenador. Abrió el archivo. La primera foto no era de un documento, era una captura de prensa. Elena salía de un almacén, rodeada de coches negros brillantes. No llevaba el vestido sencillo de siempre. Llevaba un traje pantalón oscuro, impecable, y su postura era erguida, desafiante. No sonreía para complacer, sonreía porque había ganado. Ricardo pasó el cursor sobre la imagen, ampliando el rostro de ella. Los ojos eran los mismos, pero la mirada había cambiado. Ya no había sumisión, había fuego. Sintió una punzada aguda en el estómago, una mezcla tóxica de envidia y admiración que le resultaba difícil de digerir. Él, que tenía todos los recursos, estaba perdiendo terreno. Ella, que no tenía nada, había construido un imperio. ¿Cómo?, susurró a la pantalla, tocando el cristal frío como si pudiera tocarla a ella. La realidad se asentó sobre sus hombros con un peso aplastante. La había subestimado. La había visto como un accesorio, cuando en realidad era la pieza clave que le faltaba a su propio rompecabezas. Y ahora, esa pieza clave estaba en manos de la competencia. No en la competencia. En manos de la mujer a la que había humillado. Se recostó en la silla, pasando una mano por su cabello, desordenándolo por primera vez en años. La gala. La invitación que tenía sobre la mesa cobró un nuevo significado. Era solo un evento social. Era un campo de batalla. Y él se daba cuenta, demasiado tarde, de que había estado librando una guerra contra un enemigo invisible mientras su verdadera rival crecía en su propia casa. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro, sin alegría alguna. «Así que quieres jugar, Elena», dijo al vacío, su voz cargada de una determinación peligrosa. «Muy bien. Veamos cuánto dura tu suerte cuando te enfrentes a mí directamente». Pero mientras lo decía, una voz pequeña en el fondo de su mente le susurraba que no era suerte. Era mérito. Y ese mérito era lo que más le dolía. Apagó la pantalla, sumiendo la oficina en la oscuridad, pero la imagen de ella, fuerte e independiente, permaneció grabada en su retina, acechándolo mientras se centró. Ricardo lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso del cartón como si fuera una sentencia. Las letras brillaban bajo la luz de su escritorio, pero para él parecían quemar. «La lista de confirmados está cerrada, señor Valverde», dijo el mensajero, con una voz neutra que no delataba conocimiento alguno sobre la tormenta interna que agitaba al magnata. «Se espera su presencia. Es el evento del año». Ricardo asintió mecánicamente, sin poder articular palabra. Cuando la puerta se cerró, dejó caer el sobre la mesa. No lo abrió inmediatamente. Sabía lo que había dentro.
Sabía quién más estaría allí. La noticia se había filtrado como pólvora en los círculos sociales. La dueña de Valverde Logistics sería la invitada de honor. Su nombre estaba en todas las bocas, pero nadie sabía realmente quién era ella hasta ahora. O quizás, todos lo sospechaban y esperaban ver el espectáculo. «Quiere que vaya», murmuró Ricardo, pasando un dedo por el borde del sobre. «Quiere que vea lo que ha hecho». En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Elena sostenía su teléfono móvil contra la oreja, mirando por la ventana de su oficina mientras la lluvia comenzaba a golpear el cristal. La organizadora de la gala estaba al otro lado de la línea, su voz emocionada, casi reverencial. «Señora Valverde, es un honor contar con usted. Hemos reservado la entrada principal para su llegada. Los prensa estarán esperando». Elena cerró los ojos un instante, sintiendo la lluvia vibrar en el vidrio. No había euforia en su pecho, solo una calma profunda, como la superficie de un lago antes de una tormenta. «Solo quiero asistir para apoyar a la industria, María», respondió ella, su voz suave pero firme. «No necesito alfombras rojas ni focos. Lo sabemos, pero su historia es inspiradora. Y hay rumores de que Ricardo Valverde confirmará su asistencia también. Será interesante verlos a ambos. El nombre Flato en el air de la oficina». Elena abrió los ojos y vio su reflejo en el cristal empañado. No sintió miedo, no sintió rabia, sintió una curiosidad fría. «Si viene, será bienvenido como cualquier otro colega», dijo ella, y hubo una verdad en sus palabras que hizo pausar a la organizadora al otro lado. «Esto no es sobre él, es sobre lo que hemos construido». Colgó la llamada y dejó el teléfono sobre el escritorio. Caminó hacia el perchero donde colgaba el vestido que había elegido para la ocasión. No era ostentoso, pero era elegante, de un corte que denotaba autoridad sin necesidad de gritar. Lo tocó con la yema de los dedos, sintiendo la tela suave. Era su armadura para la batalla final. Los días siguientes pasaron con una lentitud agonizante para Ricardo. Cada noticia en los periódicos económicos era un recordatorio. Valverde Logistics supera expectativas. La misteriosa empresaria rompe récords. Cada titular era un clavo más en el ataúd de su ego. Se pasó las noches ensayando conversaciones, imaginando escenarios, preparándose para humillarla o para rogarle, aunque no sabía aún cuál de las dos opciones prevalecería cuando la tuviera frente a frente. La noche antes de la gala, Ricardo no pudo dormir. Se sentó en el balcón de su mansión, con una copa de brandy que no bebía, mirando las luces de la ciudad. El aire estaba cargado de electricidad, presagiando el evento del día siguiente. Sentía una opresión en el pecho, una ansiedad que no había sentido desde que fundó su primera empresa. Era el miedo a la irrelevancia. «Mañana», susurró al viento, como si el aire pudiera llevar su desafío hasta ella. «Mañana sabremos la verdad». Mientras tanto, Elena dormía profundamente. No había fantasmas en sus sueños, solo visiones de carreteras abiertas y horizontes claros. Se había preparado para este momento durante 1000 noches en vela. No iba a la gala para vencer a Ricardo. Iba para certificarse a sí misma que ya lo había vencido hace mucho tiempo, el día que decidió no morir de vergüenza en aquella acera. La ciudad contenía la respiración. Los talleres preparaban los coches, los camareros pulían las copas, los periodistas cargaban sus cámaras. Todo convergía hacia el gran salón del Hotel Imperial. El escenario estaba listo. Los actores habían recibido sus guiones, aunque ninguno sabía realmente cómo terminaría la obra. Solo sabían que cuando las puertas se abrieran, el mundo miraría. Y en el centro de esa mirada, dos personas que compartieron un apellido y el vestidor, donde el vestido colgaba como una promesa silenciosa. No era el traje práctico de los días de trabajo, ni el vestido apagado de su vida anterior. Era de un azul profundo, casi negro, con un corte que hablaba de autoridad sin necesidad de adornos excesivos. Lo tocó suavemente, sintiendo la textura fría de la seda bajo sus dedos. Marcos entró en la habitación con una bandeja de desayuno, pero se detuvo al verla frente al espejo. «¿Está lista, señora Valverde?», preguntó, su voz respetuosa, cargada de una lealtad ganada a pulso. Elena se giró, sonriendo levemente. «Casi, Marcos». «¿Los coches?» «La flota está preparada. 5 vehículos. Impecables. Como pidió». Elena asintió, tomando la taza de café que él le ofrecía. El aroma la despertó completamente. «No quiero que parezca un desfile militar», aclaró, bebiendo un sorbo. «Quiero que parezca una declaración.
No voy allí para humillarlo, Marcos. Voy para mostrarme a mí misma quién soy ahora. Marcos bajó la mirada, sonriendo con orgullo. Lo sé, pero él no lo entenderá así. Él verá una amenaza. Que la vea, respondió Elena, dejando la taza sobre la mesa y caminando hacia el vestido. El problema no es mío si él no puede aceptar la realidad. Se vistió con calma. Cada botón, cada cremallera era un paso más hacia su nueva identidad. Cuando se miró al espejo finalmente, no vio a la mujer que había sido dejada en la acera. Vio a la CEO de Valverde Logistics. Vio a la superviviente. Se aplicó un poco de lápiz labial, un tono rojo intenso que contrastaba con la palidez de su piel, y se recogió el cabello en un moño elegante pero severo. Salió de la casa y el aire de la mañana era crujiente. En la entrada, los 5 coches negros esperaban en formación, brillando bajo el sol naciente. No eran solo transporte, eran su obra maestra. Cada uno representaba un contrato cerrado, una noche sin dormir, una lágrima tragada. Elena caminó hacia el vehículo líder, un sedán de lujo que ella misma había supervisado en su preparación. ¿Seguro que quiere ir así?, preguntó Marcos, abriéndole la puerta. Podría ir sola en uno. Es menos llamativo. Elena se detuvo con una mano en el techo del coche. Miró la fila de vehículos. Luego miró hacia el horizonte donde se alzaba el Hotel Imperial. Durante 3 años intenté ser invisible para proteger mi negocio, dijo, su voz firme. Hoy no hay nada que proteger con silencio. Hoy el silencio es complicidad. Que vean lo que construí. Que vean que no necesito esconderme. Se deslizó en el asiento del conductor del primer coche. No quería chofer. Quería sentir el volante en sus manos. Quería controlar la velocidad, la dirección, el destino. Los otros 4 coches arrancaron detrás de ella, formando un convoy silencioso y potente que se puso en movimiento. Mientras conducía por las avenidas de la ciudad, Elena sentía la vibración del motor transmitirse a través del asiento, una sensación de poder controlado. Los semáforos cambiaban a verde a su paso, como si la ciudad le abriera camino. Miró por el espejo retrovisor, viendo los otros 4 coches siguiendo su estela. No era arrogancia, era coherencia. Era su empresa moviéndose con ella. El teléfono sonó en el soporte del salpicadero. Era un número privado. Lo contestó con el manos libres. Señora Valverde. Era la voz de la organizadora de la gala. Los periodistas están preguntando. Dicen que hay un convoy acercándose. ¿Es usted? Sí, respondió Elena, manteniendo la vista en la carretera. Llegaremos en 5 minutos. Hay mucha expectación. Ricardo Valverde ya está dentro. El nombre no la hizo frenar. No aceleró tampoco. Mantuvo la velocidad constante. Entonces que espere, dijo ella, y colgó. Las calles comenzaron a estrecharse a medida que se acercaban al distrito hotelero. La gente en las aceras se detenía para mirar el paso de los coches idénticos, preguntándose quién iba dentro. Elena sintió sus miradas, pero no le importaban. Su mente estaba en el momento exacto en que las puertas del hotel se abrieran. No pensaba en lo que diría Ricardo, ni en cómo reaccionaría. Pensaba en lo que ella sentía, libertad. El convoy giró la última esquina. El Hotel Imperial se alzaba frente a ellos, imponente, con la entrada alfombrada en rojo y las luces parpadeando. Los fotógrafos ya estaban en posición, sus flashes cargados como armas. Elena redujo la velocidad, sintiendo como el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la culminación. Apagó el motor justo en la línea de entrada. El silencio que siguió fue absoluto por un segundo, antes de que el primer flash estallara. Respiró hondo, ajustándose el vestido. No era un abdo el nudo de la corbata por 10ª vez en 5 minutos. Estaba de pie junto a una columna, con una copa de champán en la mano que no había probado, observando a los invitados que circulaban como peces en una pecera de lujo. Todos sonreían, todos. Negociaban, pero él se sentía aislado, como si una pared de vidrio invisible lo separara de la realidad. Sabía que ella estaba cerca. El aviso de la organizadora resonaba en su cabeza como un tambor lejano. De repente, el murmullo constante de la sala cambió de tono. Ya no era el sonido de conversaciones dispersas, sino una onda de expectativa que se movió desde la entrada principal hacia el interior. Los flashes de las cámaras fuera comenzaban a filtrarse a través de las puertas de cristal, creando estroboscopios breves sobre las paredes doradas. Ricardo se enderezó, instintivamente alisando su chaqueta, preparándose para recibir la atención que siempre le había pertenecido.
pero la atención no iba hacia él. ¿Has visto eso?, susurró una mujer a su lado, dando un codazo suave a su acompañante. 5 coches. Idénticos. Dicen que ella misma condujo el primero, respondió el hombre, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto una entrada así. Ni siquiera los Valverde lo hacían. El apellido golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se volvió hacia ellos, buscando negar, buscando corregir, pero las palabras se le atragantaron. En ese instante, las grandes puertas del salón se abrieron lentamente. El ruido de la multitud fuera se coló dentro, una oleada de aplausos y gritos de periodistas. Y entonces, ella apareció. Elena cruzó el umbral. No caminaba con prisa, ni con duda. Avanzaba con una cadencia medida, cada paso resonando con una autoridad silenciosa. El vestido azul oscuro absorbía la luz, haciendo que su piel pareciera brillar bajo los focos. Pero no era su belleza lo que paralizó a Ricardo, era su postura. La cabeza alta, la mirada al frente, sin buscar aprobación en nadie. Ricardo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. La copa de champán tembló en su mano, el líquido dorado amenazando con derramarse. La imagen de ella, plantada en la acera hace 3 años, con los papeles arrugados y los ojos llenos de lágrimas, se superpuso violentamente con la mujer que ahora caminaba hacia él rodeada de admiradores. Eran la misma persona, y sin embargo, eran extrañas completas. La mujer de la acera había muerto, y en su lugar se alzaba esta reina de acero y seda. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz a su espalda. Era un socio antiguo, alguien que solía buscar a Ricardo para pedir favores. Ahora, ni siquiera lo miraba a los ojos, su atención estaba fija en Elena. Dicen que su empresa creció un 200% este año, mientras que la tuya. Bueno, supongo que todos hemos oído los rumores. Ricardo no respondió. No podía. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de orgullo herido y un arrepentimiento tan profundo que le resultaba físico, como si le hubieran arrancado algo vital sin anestesia. Vio cómo los invitados se apartaban para dejarla pasar, no por lástima, sino por respeto. Vio cómo los hombres la miraban con deseo de negocios, y las mujeres con envidia admirable. Él, que siempre había sido el sol alrededor del cual giraban los demás, se había convertido en un planeta oscuro, invisible en su propia órbita. Elena se detuvo a pocos metros de donde él estaba. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Ricardo quiso hablar, quiso decir algo que recuperara el control, que redujera la distancia entre ellos, que le explicara que él aún era el magnata. Pero las palabras murieron en su garganta. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que cualquier cosa que dijera sonaría pequeña, patética. La miras como si fuera un fantasma, murmuró el socio, dando un sorbo a su copa. Pero es muy real, Ricardo. Y creo que viene a cobrar una deuda que ni tú sabes que tienes. Ricardo finalmente bajó la mirada hacia su propia ropa, impecable pero vacía. Luego volvió a levantarla hacia Elena, que ahora sonreía cortésmente a un grupo de inversores. Ella no lo había visto aún, o quizás fingía no hacerlo. Esa indiferencia fue el golpe más duro. Si lo hubiera odiado, habría significado que aún le importaba. Pero esa calma absoluta significaba que él ya no era relevante en su mundo. Me equivoqué, susurró Ricardo, tan bajo que ni él mismo estuvo seguro de haberlo dicho. No fue una confesión para el socio, fue una sentencia para sí mismo. Entendió entonces la magnitud del error. No había perdido solo a una esposa. Había descartado a la única persona que conocía sus debilidades y había decidido no explotarlas, sino superarse a sí misma. La había dejado en la acera para demostrar su poder, y ella había caminado desde esa acera para construir un imperio que opacaba el suyo. Los flashes volvieron a estallar cuando ella se movió hacia él. Tenía que entender cómo el mundo había girado tan rápido sin su permiso. Dio un paso adelante, luego otro, abriéndose camino entre la multitud que antes se apartaba para él y ahora lo miraba con curiosidad morbosa. Cada paso pesaba toneladas. Cuando llegó a su altura, el aire pareció volverse sólido. Elena estaba junto a una de las grandes ventanas que daban a la ciudad, sosteniendo una copa de agua con mineral, tranquila, como si no hubiera un terremoto emocional desatándose a su alrededor. Ricardo se detuvo a 1 metro de ella. La distancia parecía insalvable. 3 años de silencio convertidos en espacio físico. Elena, dijo él. Su voz sonó ronca, extraña en su propia garganta. Ella se giró lentamente. No hubo sobresalto, ni miedo, ni siquiera sorpresa.
Sus ojos se encontraron con los de él con una serenidad que desarmó cualquier argumento que Ricardo hubiera preparado. Lo miró como se mira a un extraño con el que se compartió un pasado lejano. «Ricardo», respondió ella. Su nombre sonó neutral, sin carga de dolor, lo cual dolió más que cualquier insulto. Él tragó saliva, intentando recuperar la compostura, alisando la chaqueta inútilmente. «No sabía, no tenía idea de que eras tú. Valverde Logistics. Pensé que era otra persona». «¿Qué pensaste?», preguntó Elena, dando un pequeño sorbo a su agua, sin romper el contacto visual. «¿Qué no sería capaz de hacerlo sin ti?». Ricardo sintió el golpe, pero no retrocedió. Había una desesperación genuina en su mirada, una grieta en la armadura que Elena nunca había visto antes. «Pensé que necesitarías ayuda», admitió él, bajando ligeramente la voz para que solo ella pudiera escucharlo entre el murmullo de la fiesta. «Pensé que volverías, que entenderías que lo que hice fue por tu bien, para que aprendieras». Elena soltó una risa suave, triste, que no llegó a sus ojos. Negó lentamente con la cabeza. «No lo hiciste por mi bien, Ricardo. Lo hiciste por tu ego. Me dejaste en esa acera para demostrarme quién mandaba. Y funcionó. Aprendí. Aprendí que no necesito a nadie que me diga que valgo». Ricardo dio un paso hacia ella, invadiendo ligeramente su espacio, buscando alguna grieta en su coraza, algún rastro de la mujer que lloraba en silencio. «Pero somos una familia. O lo éramos. Podríamos arreglar esto. Tu empresa, mi red de contactos. Juntos seríamos imparable. Como antes». La oferta flotó en el aire, tentadora para cualquiera que no conociera el precio. Elena lo miró, y por primera vez, Ricardo vio una lástima profunda en su expresión. No era odio. El odio implica pasión, y ella ya no tenía pasión para él. «No hay nada que arreglar, Ricardo», dijo ella, con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. «No somos socios. No somos pareja. Somos competidores. Y hoy, solo uno de los dos está ganando». «¿Es esto venganza?», preguntó él, con un hilo de voz, sintiendo como la última esperanza se desvanecía. «¿Todo esto es para humillarme?». Elena dejó la copa en una mesa cercana y se enderezó, alcanzando casi la altura de él gracias a sus tacones. «Si fuera venganza, habría comprado tu empresa cuando estuvo a punto de quebrar el mes pasado», respondió ella, soltando la información con la naturalidad de quien comenta el clima. «Pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque no me importaba lo suficiente». Ricardo palideció. La noticia de la casi quiebra era un secreto que nadie debería saber. Ella lo sabía. Ella lo había estado observando también, pero desde una posición de poder, no de victimismo. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó él, derrotado. «Quiero que me dejes vivir», dijo Elena, su voz suavizándose, cargada de una emoción contenida que finalmente asomó a la superficie. «Quiero que me mires y veas a Elena, no a tu esposa, no a tu error. Solo a mí. Y quiero que entiendas que lo que tengo es mío. Lo construí con mis manos, con mis errores, con mi dolor. No me lo quites con tu presencia». El silencio entre ellos fue absoluto, aislando la burbuja donde existían solo los dos. Ricardo sintió como las piernas le fallaban ligeramente. Se apoyó en el marco de la ventana. Comprendió que no había truco, no había estrategia oculta. Había verdad. Y la verdad era que él era el obstáculo, no ella. «Lo siento», murmuró él, y por primera vez en 3 años, las palabras no fueron una herramienta de manipulación, sino un reconocimiento real. «Lo siento mucho, Elena». Elena lo miró un instante más, buscando alguna mentira en sus ojos, pero solo encontró cansancio. Asintió levemente, aceptando la disculpa no como un perdón, sino como un cierre. «Lo sé», respondió ella. «Pero lo siento no cambia los números, ni devuelve el tiempo». Se ajustó el vestido, recuperando su postura de CEO, de mujer que tiene un evento que dirigir. «Disfruta la gala, Ricardo. Hay mucha gente importante aquí con la que necesitas hablar. Yo tengo que dar un discurso». Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta. Ricardo se quedó allí, con la mano aún extendida hacia donde ella había estado, tocando el aire vacío. La vio alejarse hacia el escenario, donde los focos la esperaban. No hubo vital mirada atrás. Invitado se desvaneció gradualmente, reemplazado por un silencio expectante, pesado y respetuoso. Ricardo sintió como ese silencio lo envolvía también a él, obligándolo a escuchar,
obligándolo a prestar atención a cada palabra que estaba a punto de salir de los labios de la mujer que él había intentado silenciar durante años. Elena ajustó el micrófono, sus manos firmes sobre el atril de madera pulida. No miró sus notas. Miró a la audiencia, barriendo la sala con una mirada que incluía a todos, pero que parecía ver a través de las máscaras sociales. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz clara y proyectada sin necesidad de esfuerzo. Cuando empecé este camino, me dijeron que el valor de una empresa se mide en sus activos. En coches, en edificios, en cifras bancarias. Ricardo apretó los labios. Esa era su filosofía. Esa había sido siempre su medida del éxito. Pero hoy quiero hablarles de otro tipo de activo, continuó Elena, y su voz se suavizó, ganando una calidez que atrajo a todos hacia ella. El valor real no está en lo que posees cuando todo va bien. El valor real se revela en lo que eres capaz de construir cuando lo has perdido todo. Cuando te quedas sin respaldo, sin apellido, sin seguridad. Un susurro recorrió la sala. Algunos miraron discretamente a Ricardo, quien se sintió expuesto bajo la luz indirecta de esas palabras. Elena no mencionó nombres, no señaló con el dedo, pero la verdad resonaba con la fuerza de un trueno en un cuarto cerrado. Muchos creen que el éxito es vencer a alguien más, dijo ella, y por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Ricardo desde la distancia. Pero les aseguro que el verdadero éxito no es superar a tu competidor. Es superarte a ti mismo. Es encontrar la dignidad que creías perdida y usarla como cimiento. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él había pasado la vida intentando superar a sus rivales, comprando empresas, hundiendo competidores, acumulando poder para sentirse superior. Y sin embargo, allí estaba, parado en la periferia, mientras ella estaba en el centro, no por su dinero, sino por su verdad. Entendió entonces la diferencia fundamental entre ellos. Él había comprado lealtades que se desvanecían con la primera crisis. Ella había ganado respetos que se fortalecían en la adversidad. El dinero puede comprar coches de lujo, continuó Elena, haciendo un gesto sutil hacia la entrada donde los vehículos esperaban. Puede comprar fiestas elegantes, pero no puede comprar la certeza de mirarse al espejo y saber que no le debes nada a nadie. Eso es el verdadero lujo. El aplauso que siguió no fue cortés. Fue estruendoso. Los invitados se pusieron de pie, una ovación genuina nacida de la admiración. Ricardo no aplaudió de inmediato. Se quedó quieto, observando cómo la gente se acercaba a ella al bajar del escenario, no para pedir favores como hacían con él, sino para estrechar su mano con gratitud. Vio a un joven empresario acercarse con los ojos brillantes. Su historia me da esperanza, dijo el joven, y Ricardo pudo leer los labios desde donde estaba. Elena sonrió, tocando el brazo del joven con genuina empatía. La esperanza está en tu trabajo, no en mi historia, respondió ella. Ricardo bajó la mirada hacia su propia mano, donde antes sostenía la copa de champán. Ahora estaba vacía. Se dio cuenta de que en toda la noche, nadie se le había acercado para decirle que su historia les daba esperanza. Nadie le había agradecido por existir. Su dinero le había dado presencia, pero no importancia. Su apellido le había dado acceso, pero no aceptación. Elena se abrió paso entre la multitud, caminando hacia la salida lateral. Pasó cerca de donde él estaba parado. No se detuvo, pero redujo la velocidad lo suficiente para que él pudiera hablar si quería. Ricardo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No había nada que decir que pudiera cambiar la realidad que acababa de presenciar. Ella se detuvo un segundo, sin girarse completamente. El respeto no se exige, Ricardo, dijo ella, sin levantar la voz, pero con una claridad que cortó el ruido ambiente. Se gana. Y duele menos cuando lo ganas tú mismo. Siguió caminando, dejando a Ricardo solo en el borde de la luz. Él se quedó allí, rodeado de gente celebrando, pero sintiéndose más solo que nunca. Sin embargo, en esa soledad, hubo un destello de claridad. Por primera vez, entendió el costo real de su arrogancia. No había perdido a una esposa. Había perdido la oportunidad de ser mejor persona. El dinero en su cuenta bancaria seguía allí, pero su valor como hombre había quebrado. Y mientras la música volvía a sonar, para saludar a los periodistas que aún merodeaban en la entrada lateral, caminó directamente hacia el vehículo líder, aquel que había conducido hasta allí, sintiendo bajo sus pies la firmeza del asfalto, un terreno sólido que ella misma había pavimentado con sus decisiones. Ricardo la observó desde el umbral, oculto parcialmente por la sombra de la entrada principal.
No dio un paso hacia afuera. Sabía que cruzar ese límite significaría invadir un espacio que ya no le pertenecía. Vio cómo ella se detenía junto a la puerta del coche, apoyando una mano en el techo metálico frío. Por un segundo, Elena se detuvo y miró hacia atrás, hacia el hotel, hacia la luz dorada que se filtraba desde el interior. Sus ojos barrieron la entrada hasta encontrar, por una fracción de instante, la silueta oscura donde él se escondía. No hubo odio en su mirada. No hubo triunfo malicioso. Solo hubo un reconocimiento silencioso, como quien se despide de un capítulo cerrado hace mucho tiempo. Ricardo sintió como ese último vistazo sellaba su destino. No era un cierre violento, era definitivo. Ella no lo necesitaba para ser feliz, ni siquiera lo necesitaba para recordar quién era. Él era ahora solo un espectador en la obra de su vida. Elena abrió la puerta y se deslizó dentro. El sonido del cierre fue suave, aislándola del mundo exterior. Ricardo dio un paso involuntario hacia adelante, pero se detuvo. ¿Para qué? ¿Para pedirle que volviera? ¿Para ofrecerle una parte de un imperio que se desmoronaba? No había nada que él pudiera darle que ella no hubiera conseguido ya por sí misma. El motor arrancó con un rugido sordo, potente pero controlado. Los faros se encendieron, cortando la oscuridad de la calle. Elena no miró por el retrovisor. Puso el coche en marcha y comenzó a avanzar, seguida por la estela de los otros 4 vehículos. Ricardo se quedó quieto, con las manos en los bolsillos de su traje, sintiendo el peso de la soledad caer sobre sus hombros como un manto pesado. Pero por primera vez, esa soledad no le pareció un castigo, sino una verdad necesaria. Mientras los coches se alejaban y se convertían en luces rojas diminutas en la distancia, Ricardo sintió una lágrima caliente recorrer su mejilla. No la limpió. La dejó caer, aceptando el dolor como el único sentimiento real que había experimentado en años. Había perdido el amor de su vida por querer controlar su sombra, y ahora esa sombra se había alargado hasta cubrirlo completamente. Dentro de él. Coach, Elena respiró hondo. El aroma del cuero nuevo y la limpieza del habitáculo la envolvían. Marcó un número en el manos libres. ¿Marcos? Dijo, su voz relajada, sin rastro de la tensión de la gala. ¿Todo bien, señora? Preguntó la voz al otro lado. Todo perfecto, respondió ella, acelerando suavemente hacia la autopista vacía. Podemos ir a casa. La casa de la ciudad o la de la playa. Elena sonrió, viendo las luces de la ciudad desdibujarse a su paso. La de la playa. Necesito escuchar el mar. Enseguida. Colgó y aumentó la velocidad. El coche respondía a cada toque del acelerador con precisión milimétrica. Sintió como la última carga de resentimiento se desprendía de su pecho y se quedaba atrás, en el asfalto que dejaba atrás las ruedas. No había ganado para destruir a Ricardo. Había ganado para salvarse a sí misma. Y en esa victoria, no había espacio para la venganza, solo para la paz. Ricardo se quedó solo en la entrada del hotel. El portero se acercó tímidamente. «Señor Valverde, ¿quiere que le prepare el coche?» Ricardo negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, su voz cansada pero clara. «Hoy caminaré». Se alejó del hotel, dejando que el chofer se quedara con las llaves. Caminó por la acera, bajo las luces de las farolas, sintiendo el frío de la noche en la cara. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, pero también el primer paso de un camino que tendría que recorrer sin el escudo de su apellido. La gala había terminado. La fiesta había acabado. Y mientras las luces del convoy de Elena desaparecían en el horizonte, Ricardo entendió que